que sería este. Por los dos les voy a subir un poquito. Este es el manual del curso. Está bien. Este es el manual y les mandé también un PDF con las actividades. Vamos a ver primero de todo, bueno, les estuve mostrando el tema de cómo abrir un archivo y demás. Y ahora vamos a ver un poco de la herramienta de pluma y de buscatrazos un poquito más a fondo. La herramienta de buscatrazos yo creo que no se las mostré como tal. Vamos a hacer otro archivo más. La herramienta de buscatrazos. Estuvimos viendo la clase anterior el tema de forma. Con la herramienta, la barra de herramientas de la izquierda, vamos a poder abrir o un cuadrado, un círculo o una elipse, digamos. Lo que tiene el buscatrazos es que creamos dos formas, dos trazos. Lo que tiene es que en la barra de la derecha, esta de acá es la herramienta de buscatrazos. Cualquier herramienta que no tengan en la barra de la derecha, lo que tienen que hacer es ir a la parte de ventana, arriba de todo, y ven que esté tildado buscatrazos. Si no está tildado es que no está en la barra de herramientas, o directamente espacio de trabajo, aspectos esenciales clásicos, y les va a aparecer la misma barra de herramientas que tengo yo. Como yo la tengo acá, no voy a tocar más nada. Y lo que tiene esta barra de herramientas, todas las barras, primero, de herramientas se pueden sacar. Aunque estén acá a los costados, yo la puedo tocar, la arrastro y la saco de la barra. Entonces, me es capaz que más práctico también. Voy a poner acá, y lo que tiene es, por ejemplo, cuando siempre funciona únicamente cuando tiene dos elementos que están superpuestos. Si son dos elementos que no están superpuestos, no cumple ninguna función. Por ejemplo, yo tengo estos dos cuadrados, los voy a seleccionar a ambos y, por ejemplo, lo que hace es, en la primera opción, unir estos dos trazos. Yo toco la primera opción y hace una unión, y ahora este trazo no son dos trazos, sino que es un solo trazo junto. Yo con control Z voy para atrás y desarmo estos dos trazos. Lo marco y lo digo en voz alta porque cuando vayan probando todas las herramientas, si están unidas, no les va a funcionar. Por ejemplo, yo ahora selecciono de vuelta estos dos trazos separados uno del otro, pero superpuestos, y con la segunda herramienta, que es menos frente, va a elegir el trazo que está por atrás. Van a ver que tengo este trazo que tiene la línea de proyección que está abajo y este que está delante del cuadrado. Va a hacer un clic y va a recortar lo superpuesto, digamos. Va a eliminar todo lo que esté enfrente. Control Z. La segunda opción va a únicamente, dice formar intersección, únicamente elige la parte que está superpuesta. Control Z. La última opción va a socavar la parte superpuesta y va a crear dos elementos también igualmente separados uno del otro. Las otras herramientas también funcionan con los trazos. Van a ver que la primera opción va a funcionar como la anterior, de que va a dividir la parte de abajo, la parte superpuesta y la parte de arriba, pero va a crear otro trazo adicional, que es esa socavación que hace, pero la crea como una forma. Teniendo en cuenta que sigo teniendo estos dos trazos aparte y superpuestos, esta opción lo que hace es cortar igualmente la parte superpuesta, pero no socava como la de arriba, sino que deja este cuadrado tal como estaba antes y corta la parte de abajo que estaba superpuesta, digamos. Control Z. La segunda opción lo que va a hacer es combinar. Es una forma también de unir este trazo, digamos,
funciona exactamente igual, pero funciona también con el trazo y no con el relleno. Hago una selección de vuelta, vamos a recortar la parte de... Vamos a ver de vuelta por las dudas. Va a funcionar como la herramienta de arriba que únicamente socava y elige lo que socavó que estaba superpuesto, pero va a crear un trazo transparente que es la parte de arriba. El elemento que estaba arriba no va a tener color, pero va a estar igualmente con esta socavación. Yo recién le puse color, antes estaba transparente. También, la última opción, en vez de elegir la parte del elemento que está abajo, elige el elemento que está arriba y también deja solamente la parte de arriba. Es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos un montón tenemos que vectorizar algo, que después vamos a hablar bien sobre qué es vectorizar, pero cuando tenés un montón de trazos, por ejemplo, la parte de socavar, no la puedes hacer. Haces un trazo abajo y un trazo arriba, siempre. Entonces, por ejemplo, yo en las actividades que les dejé, van a ver que, por ejemplo, en la primera página de los trazos, van a ver que yo les dejé herramientas como para que sea más simple y se pueda al menos ver cómo funcionan las herramientas de Illustrator. Por ejemplo, la primera, van a ver que a la izquierda tiene los rectángulos, el círculo y otros rectángulos. Por ejemplo, yo voy a hacer el primero como para que vean cómo está planteado, pero pueden elegir, después pueden hacerlo aparte o en otro momento, o mientras tanto ven la clase pueden ir armándolo. La parte de abajo de la base solamente va a ser un rectángulo, que después vamos a ponerle color. La parte de arriba va a tener un rectángulo largo, hasta ahí, o puedo estirarlo también igualmente. No, vamos a hacerlo de 3 partes. Vamos a hacer solamente la base, vamos a crear una elipse en el medio, y vamos a hacer un rectángulo que después, con la herramienta de selección directa, van a hacer un clic primero en una esquina, después otro clic y lo arrastran sin soltar, sueltan en la esquina, hacen un clic, otro clic de vuelta y se arrastra, y ahí tienen la parte de arriba. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiero unir esto, por ejemplo, no están, creo que se dice justapuestos, no están superpuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como no están superpuestos, no tiene nada para unir. Es una forma y otra forma. Yo tengo que sí o sí estirarme un poco para que esta justaposición no exista, se puedan superponer, hago un solo clic y ahora tengo la unión de la parte de arriba y la parte de abajo. Lo mismo con el círculo. Lo selecciono una vez, con el Shift toco el otro elemento, voy de vuelta. Hago un clic en el círculo. Toco Shift con el teclado y hago un clic en el rectángulo. Toco, por ejemplo, la herramienta de unificar y tengo toda la unión hecha. Pues yo puedo correr para la derecha y ponerlo, por ejemplo, con el contagotas del color. Y listo. Me queda exactamente igual. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo esto podría hacerlo con la pluma y no hace falta hacer las formas y después unirlos, pero, por ejemplo, van a ver que con esta parte de la herramienta, supongamos que está cerrada, que no quieren hacer una arandela, no quieren hacer una llave, se puede, no, exactamente con eso no, con una elipse, por ejemplo, se crea una elipse del tamaño que sea, hago otra elipse, ahí, y ahora puedo seleccionar esta elipse, la elipse de arriba, y con este puedo extruir, y ahora tengo un círculo dentro de otro, y esto de adentro es transparente, no tiene nada.
no hace falta que tenga color, sino que, literalmente, para que vean, ahí está, una hilandera con el círculo vacío. Al lado yo les dejé las actividades para practicar la parte de pluma. La herramienta pluma es una herramienta muy fácil cuando la agarro en la mano. Al principio es todo medio tosco porque tenés que como entender para dónde va a ir. Pero lo que va a servir es para poder vectorizar. Hay dos formas de vectorizar. Una forma de vectorizar es hacerlo a mano. Vectorizar lo que implica es pasar de una imagen de mapa de bits a vectores. O sea, yo tengo esta imagen, por ejemplo, esta es un mapa de bits, esto tiene píxeles, y esto que tengo acá, por ejemplo, son vectores. Yo le hago zoom, esto no se pixela, esto le hago todo el zoom y se pixela todo. Esto es un mapa de bits, esto solamente sea JPG, y esto es una parte de Illustrator que no es JPG. Entonces, lo que vamos a hacer es, como yo quiero, por ejemplo, esta imagen, vamos a usar otra que tenga un poquito más de sentido. Por ejemplo, yo quiero esta imagen, pero que no se pixelee. Quiero usar este martillo porque quiero hacer un flyer para tal cosa. Quiero que este martillo me sirva, pero que si yo lo agrando va a tener 1.000.000 de píxeles y no me sirve. Entonces, lo que yo hago es, con los trazos o con las formas o demás, lo vectorizo para que sea un vector y cuando yo lo mande a imprimir, lo mande por las redes o lo que sea, tenga el tamaño que corresponde y que no sea un píxel, básicamente. Entonces, para vectorizar podemos o hacerlo a mano o hay una herramienta de Illustrator que vectoriza solo, pero no siempre se puede utilizar. Ya vamos a ver por qué. Para vectorizar a mano, literalmente tenemos que calcar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, con la pluma lo que vamos a hacer primero de todo es practicar cómo funciona. Ejemplo. El primer ejemplo es el más simple porque yo voy a la herramienta de pluma, que es la P, o es la tercera de la primera columna, de arriba para abajo. Voy a la herramienta P, fíjense que no sea el de al lado, que tiene una curva al lado, es únicamente la pluma, o la letra P en el teclado. Hacen un clic en la pantalla, solo, y automáticamente van a ver que predice que quiero seguir creando una línea recta. Siempre todo esto que van a ver es recto. Yo hago un solo clic ahí y creo otra línea recta, voy y hago otra línea recta, van a ver que yo puedo cambiarle color mientras que las voy haciendo. Lo modifico el color y prosigo. Sigo haciendo líneas rectas, voy haciendo con un solo clic, sin arrastrar, sin nada, puedo hacer líneas rectas hasta los siglos de los siglos. ¿Cómo cierro yo esta línea? Porque si yo hago otro clic en la pantalla, sigue haciendo trazo y es parte del trazo que yo arranqué. Con la letra P en el teclado, hago un clic, digamos, toco la P en el teclado y ya me corta, ya no me predice que siga haciendo esa línea. Después, cuando se quieren hacer curvas, lo que vamos a tener que hacer es primero arrancar con un solo clic para que prediga primero que haga una línea recta y yo después le voy a decir que haga una curva. O sea, voy hasta este punto, hago un clic y sin soltar ese clic voy a arrastrar hacia la derecha. Lo que va a hacer es generar una curva con el arco hacia la izquierda, digamos. Hacemos esta curva, soltamos y ahí genera esta curva. Lo que hace después es predecir que quiere imitar la misma curva en reflejo, o sea, que quiere seguir esa misma curva. Si yo hago un clic a la misma altura que yo hice el primer clic, predice exactamente la misma curva, hago un clic y no hace falta ni arrastrar nada, ya la curva la predice y ya está hecha. Puedo seguir, hacer un clic abajo, arrastro y tengo la curva, hago un solo clic sin arrastrar nada y ya me predice esa misma curva y así sucesivamente. Ay, perdón, ¿lo puedes volver a explicar? A cómo hacer la curva, digamos. Sí, en realidad cuando decís que haces un clic y te sigue la curva, eso no lo entendí, perdón. Claro.
no hay problema. Porque yo hago un clic y automáticamente ves que tengo una línea, un trazo azul, que es lo predictivo, digamos, que está en recto. Yo cuando hago un clic, por ejemplo acá, y lo arrastro sin soltar el mouse, hace esta curva. Pero yo, ¿qué pasa después? Ves que ahora lo que tengo en el mouse no es recto, es una curva. Sí, ahí me cago de odio en general y me Sí, sale sí. cualquier cosa. Lo que puede pasar, si no, es volver a hacer un clic en el último nodo. Este es el último nodo, yo hago un clic donde dice ancla y automáticamente me hace una línea recta de vuelta. Entonces, no tengo ninguna curva, yo hago un clic acá, lo arrastro y le digo yo la curva que yo quiero, no la que él quiere, básicamente. Ahí va, entonces ¿haces eso en general? Usualmente para que yo haga que yo pueda elegir la curva que quiero yo, le hago un clic en el último nodo. Sí, sí, yo hago eso en general, pero bueno, no había entendido bien si estaba haciendo bien o no. Por No, 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 haces un último clic y volvés. Porque lo que te predice es la última curva que vos hiciste, porque lo que intenta hacer es elipses, que tenga una unión al final. Pero vos capaz que no querés una elipse y no querés una cosa cerrada, sino una curva y nada más. Entonces, en este caso que querés hacer una curva y nada más, te vas a tener que ir tocando sí o sí el último nodo que vos vas haciendo para que no te prediga nada. Hacemos un clic y ya tengo, perdón, hacemos un clic y ya tiene la línea recta de vuelta. Perfecto, gracias. De nada. Lo que va a depender es la distancia, o sea, cuando querramos hacer una curva, tenemos que ver el ángulo, digamos, cuánto nos va a dar para hacer la curva o no. Por ejemplo, si yo quiero hacer una curva de acá a acá, tengo que usar sí o sí 2. No puedo yo de acá, que estoy desde el último nodo hasta el próximo, no puedo hacer una curva nunca jamás. No sé, no hay forma de que a mí me dé el ángulo como para que lo haga. Entonces, voy para atrás, calculo yo a la mitad o a donde pueda ir dos partes de curva, digamos, le hago hago el clic y lo arrastro, me queda una curva, hago otro clic y ya me lo predice automáticamente. ¿Qué pasa? Esto depende igualmente de la curva y de dónde estemos haciendo el nodo. Perdón, voy a preguntar otra cosa. Decime, obvio. Soy lo peor, pero Decime. a ver, ¿hay alguna forma de saber cuántos nodos hacer en una situación? No, eso es práctica nomás, ¿no? Eso es práctica y aparte depende de qué tan prolijo esté o lo quieras hacer, porque capaz que puedas hacer 1.000.000 de nodos y te quede mucho más prolijo a que hagas 3 noditos y te quede una forma más o menos. Claro. Cuando vos igualmente terminás de hacer una forma, si le haces clic derecho al trazo, te dice simplificar. Entonces vos lo que puedes hacer es bajar la cantidad de nodos o subirlo, pero ves que, por ejemplo, le bajo los nodos y está en 8. Ves que esta curva no me la tomó, esta curva tampoco. Vos podés bajarle la cantidad de nodos cuando es un trazado muy complejo, cuando, por ejemplo, si vas a vectorizar esto, tenés 3 millones de nodos, entonces puedes bajarle la cantidad, pero te suele bajar, no es tan preciso. Como las curvas, los ángulos de las curvas no te dan para que sea exactamente igual que antes, puede que te varíe un poco eso, ese es el tema. Claro, esa no la sabía. Genial. Esa, para ser un poquito más prolija, te conviene ponerle más nodos, pero lo simplifica un montón. Cuando tenés un quilombo, cuando te bajás algo, por ejemplo, en FreePic, que tienen todos los nodos y está maravilloso, está re prolijito, pero es un quilombo para editar o demás, te conviene hacerlo simplificando los nodos. Que de hecho me pasa a veces que quiero borrar un nodo y me hace cualquier cosa. Un quilombo, sí, sí, sí. También lo que yo no les dije es que, por ejemplo, yo arranco a hacer una curva, arranco a hacer una curva, hago un clic acá, pero en realidad lo hago acá, lo hice mal, se me escapó, lo hice en otro lado, en vez de volver para atrás y demás, yo sin soltar el mouse, yo tengo el clic todavía puesto acá en el mouse. Con la barra de espacio del teclado, yo puedo mover el nodo, lo muevo, suelto el espacio del teclado, lo acomodo y suelto clic. Y ahí me queda acomodado como yo quiero después de haber hecho el clic. Por ejemplo, cuando yo tengo
esta esquina, quiero hacer otro nodo exactamente ahí, pero automáticamente me dice que yo tengo que seguir esa curva. Yo le quiero hacer un clic acá, sin que, ves que me predice que tengo que seguir la misma curva, y yo no quiero seguir esa curva. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, hacer un clic en cualquier lado, hago un clic acá, toco la barra espaciadora, tengo un nodo flotando, o sea, yo lo estoy acomodando donde yo quiero, puedo ponerlo arriba de ese nodo sin que lo una, soltar la barra, soltar el clic, y ahí tengo después otro nodo nuevo, y son independientes uno del otro. Aunque estén encima, por ejemplo, le voy a cambiar de color así lo pueden ver. Aunque estén, por ejemplo, uno encima del otro, pues lo vamos a correr. Pueden compartir el mismo espacio y no estar unidos. También puede ser un problema. Pero cuando se quiere hacer superponer nodos sin que estén unidos, con la barra espaciadora los puedes ir acomodando después de hacer el clic. También van a ver que abajo yo les puse más noditos, más trazos para que puedan practicar. Van a ver que algunos tienen con puntitos y otros que no. Eso es indiferente, pero a lo que voy es que se puede cambiar el trazo de la configuración del trazo. O sea, yo creé este trazo, que es todo recto, liso, sin nada. En la barra de la derecha van a ver que está la herramienta de trazo. Lo que va a pasar es que se les va a abrir o esta barra o capaz que les aparece así únicamente. Pero con las tres rayitas de acá a la derecha, se hace un clic, mostrar opciones, y se despliega toda la barra de opciones completa. ¿Qué va a pasar? Con esta barra, lo que pasa es que vamos a tener todas las configuraciones. Podemos agrandar el grosor y que sea mucho más ancha. Podemos, por ejemplo, en las esquinas vamos a ver que por default, digamos, tienen un remate recto. Se puede configurar para que sea redondo y tenga el remate redondo en vez del remate recto, o desde el medio, que tenga un espacio entre el último o el primer nodo y el borde ¿Cómo del... se abre ese panel de trazo? Sí. Este está acá a la derecha. O vas a ventana acá arriba y vas a la parte de, vamos más abajo, en la parte de trazo, ventana y trazo. Ahí, y te aparece la barra de trazo. Si no, capaz que te lo aparece a la derecha igualmente. Decime si te apareció. Todas las herramientas que no les aparezcan, siempre aparece en la barra de ventana, lo buscan con la flechita de arriba y de abajo y siempre están por acá. Están en orden alfabético. La primera es la A, la última acá es la de corta. Se abre la herramienta de la barra de herramienta de trazos y también lo que se puede hacer, se configura el remate, los vértices, van a ver que automáticamente siempre cuando se hace un trazo, aparece con picos, que son vértices rectos, digamos. Lo que se puede cambiar es que sea vértice redondo, pero con el remate que yo dije antes. Puede que sea la punta recta, pero el vértice redondo, o el vértice redondo y la punta recta y la punta redonda. Y abajo aparece para configurar la línea discontinua. O sea, tildamos la parte de línea discontinua y automáticamente me dice un espacio de 12 puntos, y yo con esta configuración puedo, por ejemplo, ponerle 2, tengo los números, le puedo poner 2 y que sean con menos espacio pero mucha más cantidad, ponerle 25 y que sean mucho más largos, o sea, de 25 puntas, con un hueco de 2 que hace. En este caso no se ve nada, pero, por ejemplo, con 45 es mucho más espacio y la línea es mucho más corta. Vamos a hacerlo un poquito más tranqui. Vamos a hacerlo de 2 y de 8. Uy, 1. Ponerle punto 0. Cuando sea más chiquito, va a ser una línea, un espacio más chiquito. Cuando sea, por ejemplo,
un numeral más grande tiene el número más grande y un espacio, ahí va, y un espacio más chiquito. Depende de la seguidilla que ustedes le pongan. Van a ver que dice guión hueco, implica que vamos a hacerlo en una línea recta. ¿Qué pasa? Si yo a esto le pongo línea discontinua, va a ser que la primera parte sea 12, la segunda parte sea un hueco, la segunda sea un guión, que como no le puse nada, no dice nada. Pero, por ejemplo, si le pongo otro número que no es igual al primero, cambia la seguidilla de espacios entre sí. Este es de 6, este es de 12, y vamos cambiándole el orden, digamos. También lo que van a tener es, aparte de la línea discontinua, abajo cambiarle los remates. O sea, puedo ponerle la punta de flecha en el inicio o en el final, o con los deditos que tiene ahí abajo. Son medio raros, pero tiene una configuración de remate. O sea, yo puedo ir, como lo empecé, yo al trazo lo empecé de izquierda a derecha, en este caso. Como en este caso lo arranqué de izquierda a derecha, voy a la punta de flecha. La flecha 1 es gigante, pero yo abajo le puedo bajar la escala, con la flechita de acá, bajo la escala, y le puedo poner ya una flecha predictiva, digamos. ¿Por qué? Porque este lado es donde yo lo inicié, y de izquierda a derecha, este es el lado donde yo lo inicié. La punta de la derecha, yo también le puedo poner otro remate, que puede ser otra flecha, y yo también achicarle el tamaño, o puede ser el otro lado de la flecha. En vez de que tenga una punta, que tenga, por ejemplo, esto. Entonces, le cambio la punta. También, lo que se puede configurar es el mismo trazo. Por ejemplo, en este caso, como es un trazo en picos, no se va a notar mucho, pero van a ver que con la primera opción, por ejemplo, en la parte de abajo, se puede, por ejemplo, hacer que las dos puntas sean mucho más finitas que en el medio que sea más grueso. O sea, voy a correrlo así se puede ver la diferencia. Se puede automáticamente modificar las puntas para que sean mucho más finitas y que en el medio mantenga el mismo grosor. También esta es otra forma, que sea en el medio más angosto y en las puntas más finitas también, pero en el medio más grueso. El triángulo, por ejemplo, del inicio, en este caso, mi inicio es de izquierda a derecha, reitero. Si yo lo arranco de derecha a izquierda, mi inicio es la derecha, no es la izquierda. O es arriba o es abajo, pero no importa, pero es el inicio a lo que voy. El inicio mantiene el mismo grosor y la última parte es más finita. Por ejemplo, en este caso, la izquierda más gruesa y la derecha mucho más finita. También, aunque yo, como lo arranqué de izquierda a derecha, puedo yo modificarlo al lado, que sea el reflejo, y que cambie de derecha a izquierda. Y que mi inicio sea la derecha y no la izquierda, y lo puedo modificar. También, bueno, tiene varias opciones. Más o menos igual son intuitivas las formas con el trazo. Pero se puede ir modificando también. Como en este caso es un trazo horizontal, me lo refleja de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si es un trazo vertical, me lo cambia de arriba para abajo y de abajo para arriba, al lado. También con la herramienta de anchura que está a la izquierda, que es mayúscula W, si no me equivoco, lo que puedo hacer es modificar el trazo, por ejemplo, desde un punto. Como todo este trazo es un vector, tiene miles y miles de nodos entre medio. Entonces, yo puedo elegir un punto exacto, por ejemplo, quiero que en este punto sea más ancho. Entonces yo ahí puedo cambiar el trazo para que en ese punto sea más ancho. Igualmente después, si me arrepiento, puedo cambiarlo. Voy al manejador y puedo achicarlo y que ese trazo sea mucho más angosto. Así cuantas veces yo quiera en todo el trazo que yo haga. Sea un trazo
hecho con una pluma, con las formas de que están acá en la barra de herramientas, sea con, cuando el texto lo pasamos a vectores, que también les voy a mostrar eso, también se pueden modificar, todos se pueden modificar. Todo trazo se puede cambiar el tamaño del grosor, digamos. Entonces, también les voy a mostrar, antes de que me olvide, bueno, primero les dejo todas estas actividades para que si quieren los pueden ir practicando ahora o en un rato, o más tarde, o no la hagan, a donde quieran. Todo esto, como estuvimos calcando cosas, básicamente estamos vectorizando todas estas líneas. También se puede vectorizar con una herramienta de Illustrator. Por ejemplo, en la página de al lado van a ver que yo les dejé ejemplos de logos y de cositas para hacer. Por ejemplo, esta herramienta, a este logo, yo, por ejemplo, puedo hacerlo a mano. Puedo tocarla con la herramienta pluma y puedo ir calcando. Hago un primer nodo. Voy a agrandar primero. Voy a poner la parte. Voy a agrandar. Pero con la herramienta pluma voy a ir haciendo un nodo y una curva. Un nodo y una curva. Usualmente me predice más o menos, como yo estoy haciendo una elipse en este momento, me predice una curva que tiene sentido con el elipse, porque es una elipse. Pero, por ejemplo, ahora yo sí o sí tengo que hacerle un clic en el último nodo para hacer una curva nueva. Entonces, hago un clic a la mitad, lo estiro, hago otro clic, lo estiro, hago un clic en el último nodo para volver a cambiar de curva, lo estiro y lo suelto. No se está viendo. Acá no le hago ninguna curva. Acá hago un clic y lo estiro. Si es que me da, ahí está. Hago un clic y lo estiro. Hago un último clic para cambiar de vuelta la curva que ya me predice. Lo estiro. Y así automáticamente. No me va a dar. Y ahí tenemos el logo ya terminado. Como este logo es un solo, es simple y es un solo trazo, puedo hacerlo yo calcándolo a mano en un solo trazo. Pero puede que, por ejemplo, en este logo sea más complejo y no sea de a un solo trazo. Tengo que hacerlo de a tres, por ejemplo. Tengo que hacer primero este trazo, después el trazo de la W y después el trazo de la B corta, de la B larga. Después de esto, puedo yo, por ejemplo, ponerle color y lo paso al costado y tengo el mismo. La diferencia es que le hago zoom, se pixelea y no se ve nada, y este logo sí o sí, yo lo tengo así, yo lo agrando y sigue teniendo la misma calidad. Cuando yo lo exporto, ahí tiene un tamaño y ahí tiene una calidad, digamos, una resolución. Entonces, después podemos, por ejemplo, en este caso, vamos a tener que usar sí o sí la herramienta de buscatrazos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, si tengo que vectorizar este logo, tengo que hacer todo el borde externo, que voy a hacerlo más o menos rapidito. Primero el borde externo del logo. Acá podría hacerlo en dos partes y reflejarlo, pero bueno, no importa. Puedo hacer el borde externo. Y después, sí o sí, tengo que hacer el borde interno aparte, teniendo en cuenta que estoy haciendo un trazo. No estoy usando relleno porque si yo hago el relleno de afuera, el relleno de adentro después, no voy a ver porque me va a tapar todo. Únicamente con la herramienta
con el trazo seleccionado, con color, voy a ir viendo. Y ahora que tengo los dos trazos aparte, tengo que, sí o sí, ¿por qué? Por ejemplo, yo selecciono el trazo de afuera, externo. Le pongo color y me tapa todo el trazo. Yo abajo no tengo nada. Tengo un trazo que aunque yo le ponga lo que sea, si yo tengo que tener un fondo transparente del medio, me va a quedar rojo. No me va a quedar aparte. Entonces, sí o sí, tengo que seleccionar el borde interno, el borde externo. Ahí. Bien. El borde externo y con la herramienta de buscatrazos pongo excluir y me va a unificar los dos trazos. Va a hacer que esto sea un solo trazo, sea una sola forma, digamos, con el interior excluido, digamos. Entonces yo después ahora, por ejemplo, puedo hacerlo aparte, tocar la W. Y me va a quedar la W suelta adentro con el fondo transparente de los bordes y no me interrumpe básicamente en el logo. Entonces, también cuando yo tengo este logo para aplicar en algo con X fondo, no voy a hacer la B. Ahí está. Tenemos la W y tenemos el logo de afuera. Yo también, por ejemplo, puedo seleccionar los dos con el Shift y después agrupar y tengo un solo logo y listo. Después, igualmente, se puede, por ejemplo, al borde interno ponerle un fondo blanco. Yo puedo hacer el trazo interno, el trazo externo, en el trazo externo ponerle rojo, en el interno ponerle blanco. Puedo poner que este trazo tenga un fondo blanco y que después tenga este trazo del medio suelto arriba de un fondo blanco. El tema es que, como va a tener color, no va a tener un fondo transparente y se va a aplicar distinto a otras, a otros fondos, por ejemplo. Después yo les dejé, este también es bastante fácil para calcar con pluma, pero es uno de los más fáciles, por ejemplo, para hacerlo con la herramienta de Illustrator. Cuando vectorizamos, por ejemplo, vamos a hacerlo con este. ¿Qué va a pasar? Vamos a vectorizar dos logos con la herramienta de Illustrator. La herramienta de Illustrator es calco de imagen. Vamos a ir a ventana, vamos a ir a calco de imagen, que está acá. Yo ya lo tengo igualmente en la barra de herramientas de la derecha. Y lo que va a hacer es vectorizar con los datos que yo le describa de la imagen que vamos a vectorizar. Por ejemplo, selecciono esta imagen. Vamos a ver que únicamente es un logo blanco y negro. Illustrator va a entender mucho más fácil cuando son logos o lisos o blanco y negro. Si tiene degradado y demás, es un quilombo y no lo va a entender mucho. Lo que va a hacer es, por ejemplo, con los logos blancos y negros, vamos a, en la parte de la derecha, al principio les va a aparecer ajuste de preestablecido, vamos a elegir cuántos colores tiene la imagen o la calidad de la imagen. Si es una imagen de alta fidelidad o de baja fidelidad, 3 colores, 6 colores, 16 colores. Abajo aparece el logotipo en blanco y negro, que es el que vamos a utilizar ahora, y después las otras herramientas son para cuando vos, por ejemplo, haces un dibujo a mano, le sacas una foto, lo subimos a Illustrator y queremos que eso lo vectorice y lo lea automáticamente. Lo que va a hacer es leer las líneas que están más fuertes, como una línea más como una línea, las líneas más claritas capaz que no las lee, o si es una foto que se ve muy, muy, muy bien, lo va a vectorizar con más fidelidad, digamos, que con que si es un dibujo que se ve borroso, que no se ve muy bien, y que el trazo no está tan definido, por ejemplo. En este caso, podemos usar dos formas, o baja fidelidad
o la cantidad de colores. En este caso es un logotipo en blanco y negro, únicamente ponemos logotipo en blanco y negro y vectorizó este logo. Como es un logo con baja calidad, es una imagen muy chiquita y bastante pixelada, va a leer lo que pueda, básicamente. Entonces, en la parte de abajo dice avanzado. Vamos a hacer un clic y en la parte de avanzado vamos a terminar de configurar el trazo que leyó. Por ejemplo, en la parte de trazados yo puedo subir esta barra para que los trazos sean mucho más definidos y van a ver que, por ejemplo, yo bajo esta barra, va a tener muchas más curvas. Los trazos no van a ser tan específicos. Pero si, por ejemplo, le subo el trazo, yo usualmente uso esto al tope para que pueda leer todos los vértices posibles. Para ver que este vértice no tiene nada que ver acá que acá. Le subimos la calidad del trazado. Vamos a bajar los vértices para que sean más no más redondeados, pero más definidos. Y bajamos el ruido para que, si yo le subo el ruido, va a tener, en este caso no se llega a ver, pero cuando hay imágenes con muchos más píxeles, el ruido de cada píxel hace más, una imagen menos definida. Bajamos la barra de ruido y tenemos menos ruido, aunque no se llega en este momento, pero tiene mucho menos ruido. Ahora sigue siendo una imagen que está con el cargo de imagen, sí o sí tenemos que ponerle arriba de todo, dice expandir, tocamos expandir y ahora esto es un trazo. El fondo, por ejemplo, era un fondo blanco, entonces me toma como trazo, pero esto es un vector. Cuando le ponemos expandir, ahora con la herramienta de selección directa, podemos tocar los nodos y configurarlo, o moverlo, o achicarlo o agrandarlo. Por ejemplo, yo puedo tocar este nodo y moverlo, o lo que yo quiera, y modificar todo el logo como yo quiera. Le puedo sacar esa barra, ese trazo, y que me quede lo de adentro. Si yo no le pongo expandir, no se puede editar y sigue siendo, como estaba antes, una imagen con el calco de imagen hecho. También, la otra opción es que tenga colores y tengamos que ver cómo le decimos al Illustrator cómo tiene que vectorizar esta imagen. Por ejemplo, la imagen de abajo. La imagen de abajo, por ejemplo, el blanco y el negro también lo toma como colores. Entonces, vamos a seleccionar la imagen y vamos a ponerle, aunque tenga 5 o 6 colores, por ejemplo, aunque tenga 3 colores, vamos siempre a darle uno más. Contamos siempre un color más. Entonces, si tiene menos de 3 colores, va a 3 colores. Si tiene 6 colores, perdón, si tiene menos de 6 colores, ponemos 6, entre 3 y 6, ponemos 6, entre 6 y 16, ponemos 16, siempre le damos uno más del que ya tiene. Ejemplo, en este caso, si no tenías 6 o 7, le ponemos 16 colores, aunque no tenga 16 colores, es el rango entre 6 y 3, entre 3 y 6. Ahora van a ver que automáticamente leyó la imagen, leyó la cantidad de colores que tiene, aunque le hayamos puesto que tiene más. Y podemos también acomodarle, aunque el trazo ya está bien, podemos acomodar el trazo, acomodar el vértice, los ruidos y demás. También, sí o sí le ponemos expandir, y ahora es un objeto que se convierte en un trazo. Ahora esto es un trazo, y yo puedo, por ejemplo, a este color, no me gusta el naranja, quiero que sea más fuerte, le cambio el color del naranja, o lo que sea. A estos yo prefiero hacerlos con la pluma y no con el calco de imagen, cuando tienen degradados o cuando tienen malla de colores o cuando tienen cosas, el degradado no lo van a ver que no lo va a leer. Por ejemplo, yo le pongo de baja fidelidad porque es una imagen que tiene más de 16 colores. Cuando tiene más de 16 colores, le ponemos directamente de baja o de alta fidelidad. Igualmente, cuando tenga 3 colores, le podemos poner baja fidelidad igual y lo lee igual.
le ponemos baja y van a ver que está en cachos. No hizo un degradado, sino que selecciona partes en los que elige que haya amarillo y partes en donde elige que haya naranja más clarito, naranja más oscuro, pero elige partes, no hace degradados enteros. También puede servir igual, pero no es fiel a lo que la imagen es. En este caso, por ejemplo, va a leer directamente la cantidad de colores y demás. Después le puedo bajar la fidelidad, subir el trazo, bajar el vértice y demás. Y ahí puede ir leyendo un poco mejor si yo le configuro después las barras de herramientas. Hasta ahora vamos bien, fui muy rápido, me avisan. Bueno, también abajo les dejé logos con degradados. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver que yo les voy a mostrar cómo es la herramienta de degradado, pero van a tener que hacer el trazo de apartes y después ir cambiándoles el color. Por las dudas, voy a ver si... Sí, te digo. La parte de baja o alta fidelidad depende de la imagen. Cuando es una imagen con alta fidelidad, es que es una imagen que tiene menos píxeles y que es más grande, y de baja fidelidad es que tiene menos píxeles y es mucho más chiquita. No sé si tengo un ejemplo acá como para... Bueno, sí. Esta es una imagen que tiene baja fidelidad porque apenas lo ves, te das cuenta que tiene un montón de píxeles. Y yo creo que borré la imagen recién, pero cuando es una imagen que tiene muy pocos píxeles, es de alta fidelidad. No son todos de baja fidelidad. Usualmente igual, siempre te lee automáticamente que baja fidelidad es que tiene muchos píxeles y no se ve mucho. Entonces, usualmente vas a usar baja fidelidad porque si tiene alta fidelidad, no lo vas a vectorizar. Yo le hago clic derecho, le hago clic, le pongo baja fidelidad y vas a ver que, a tardar un poquito, cuando son imágenes muy grandes, te suele decir, vamos a tardar un montón porque tengo un montón de trabajo para hacer, te salta un cartel que dice, esta imagen es muy grande, vamos a tardar en vectorizar esto. Pero lo vectoriza igual, y vas a ver que yo le puse baja fidelidad porque es una imagen chiquita y tiene un montón de píxeles, pero lo leyó demasiado bien. Tiene partes que yo con el trazo, por ejemplo, lo puedo modificar y lo voy a ir acomodando. Va a tardar un montón porque mi compu se tilda y Illustrator tiene una imagen que es bastante grande. Entonces vos lo podés ir acomodando o podés, por ejemplo, expandirlo y hacerlo a mano. Por ejemplo, Illustrator no me leyó esa curva que estaba mal hecha. Yo termino de esperar a que me lo vectorice. Esta parte me lo leyó, pero esta parte no. Entonces, yo toco la imagen, le toco expandir y vas a ver que leyó cosas raras. Entonces, yo a mano lo que puedo hacer es, con la herramienta de selección directa, le hago un clic y puedo acomodar, por ejemplo, esto lo quiero borrar, esto lo quiero borrar. A estos nodos con el menos los puedo ir acomodando. La herramienta de selección lo puedo acomodar. Uy. Este lo quiero sacar, este lo quiero sacar. O, por ejemplo, no tengo ganas de acomodar cada nodo uno por uno, puedo yo generar un trazo arriba, un trazo acá que me gusta más, y después selecciono con la de abajo y le pongo en el buscar trazos, le pongo unificar y me lo unifica. Lo puedo ir acomodando yo a mano, a mi gusto, o voy acomodándolo, si es que puedo, con la herramienta de calco de imagen. La herramienta de calco de imagen, depende de la imagen que vos uses, va a depender de la configuración. No es siempre igual, no es que vos cargas una imagen de alta fidelidad, le pones más trazo, más fidelidad y ya está. Depende, si te dan, por ejemplo, una imagen de un logo muy, muy chiquita, lo tenés que utilizar a mano o la configuración va a variar. Si yo, por ejemplo, saco un logo de internet de X cosa,
usualmente puedo conseguir una mejor calidad, entonces le puedo poner para que solamente elija los colores y me lo vectorice con los colores. No hace falta que yo haga toda la configuración. Depende de la configuración que yo, depende de la imagen que yo vaya a utilizar. Entonces, cualquier cosa igualmente me pueden avisar. Yo voy a agarrar el celu para que si hicieran en el grupo me llegue, me avisen. Okay. Entonces, yo les dejé todos estos logos divinos y hermosos para que puedan vectorizar tranquilos. Los primeros son los más simples, los segundos son con degradado, que ahora les voy a explicar. Los de al lado les dejé complicados pero no imposibles, porque son calcos que son trazos que pueden hacer a mano, que no es imposible, van a tardar un montón de tiempo, pueden hacerlo con el calco de imagen o pueden aprovechar, ser buenos cristianos y practicar en la pluma, que es maravillosa y divina, pero está bueno que igualmente traten de hacerlo a mano con la pluma porque les va a dar un poco más de cancha con la pluma, a ver en qué curva me conviene hacer 5 nodos o un nodo o 35 o los que sean necesarios. Y al lado yo les dije elementos con degradado. Entonces, la barra de grados, yo creo que les comenté algo al respecto, pero les voy a mostrar que, por ejemplo, yo voy a hacer este logo acá. Entonces, logo, este. Voy a hacer primero solo el contorno de cada uno. Voy a agrandarlo porque no se va a ver nada. Entonces, voy a hacer primero, no voy a hacer todas las partes para que tengamos tiempo y lleguemos a hacer todas las actividades, pero voy a crear primero esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, van a ver que tiene distintos colores y que con el cuentagotas vamos a tener que ir seleccionando qué colores vamos a tener que poner. Por ejemplo, en la parte de arriba van a ver que tiene un tono más oscuro acá que el tono de acá. Vamos a, primero, sí o sí, yo lo que creé recién es únicamente el trazo. Como no tiene relleno, no va a degradar nada, porque no hay relleno para degradar. Vamos a ponerle relleno al trazo, ir a la parte de herramienta de degradado, le hacemos clic siempre teniendo en cuenta que el cuadrado de relleno esté sobre el cuadrado de trazo. Si está acá arriba, me salta el error, tiene sobre el cursor una cruz de que no va a degradar nada. Si yo tengo el cuadradito este arriba, va a degradar y me deja hacerle el degradado que yo quiera. Usualmente cuando lo vamos utilizando nos olvidamos de ese detalle y no entendemos por qué no se me hace el degradado en el trazo que yo quiero. No es porque el Illustrator nos odia, sí nos odia, pero no es por esto. Podemos hacer el degradado aparte y automáticamente lo que hace Illustrator es crear un degradado de blanco a negro. Porque sí. Es como el degradado por default. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la barra de herramientas, por ejemplo, podemos o mover los colores que querramos, podemos hacerle doble clic y cambiarle el color desde acá y hacer medio un lío, o en la parte de la derecha aparece la barra de herramientas aparece la herramienta de degradado. Vamos a hacerle un clic y vamos a ver los colores, vamos a elegir qué tipo de degradado vamos a utilizar. Por ejemplo, ahí está, ahí lo vamos a ver. Desde el extremo izquierdo me va a permitir mover todo el degradado entero. Lo puedo mover y después lo puedo tocar y estirar. Tocar y estirar y va a... Ahí. Lo podemos también girar y podemos estirar todo el degradado. Cuestión. En las esquinas vamos a ver que, en la barra de herramientas vamos a ver que tenemos los colores, tenemos arriba el tipo de degradado, si es lineal, si es radial o si es con puntos.
En este caso podemos elegir la herramienta de degradado lineal. Yo usualmente directamente mando el degradado con puntos para que yo elija en dónde quiero poner esos puntos, dónde yo quiero que esté ese degradado. Entonces, yo tengo, obviamente necesito solamente 2 puntos. Se puede hacer exactamente igual que antes, con la línea de degradado, poner en un extremo un color y en el otro extremo otro color y nada más. Pero cuando tiene una curva, en este caso más redonda, cuando simula ser un cilindro, conviene hacerlo con puntos para que sea como una estructura más específica y no sea solamente una línea. Entonces, yo igualmente lo voy a correr hasta la derecha para poder copiar los colores. Volvemos a la herramienta de degradado. Tengo este punto, y yo tengo a la derecha la barra de herramientas con el color. Le voy a hacer doble clic. Puedo cambiar el color a mano, ponerle el código del color abajo, o con el cuentagotas que está acá abajo, seleccionar el color y ahora tengo en ese lugar el mismo color que tengo acá abajo. Ahora, vamos al punto de arriba, con el cuentagotas elegimos el color de la punta y ahora tenemos, el mismo color. En el medio hay un color un poco más verde, no es tan azul como está acá. Voy a agregarle otro color, con el cuentagotas de vuelta, este mismo turquesa, y ahora tenemos el mismo degradado, uno del otro. Claramente este está vectorizado, este no está vectorizado. Con la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Yo lo voy a pasar para la derecha. Yo recién, a mí, ¿qué me pasó? Tengo el fondo, que es la foto, que yo la puedo mover mientras que hago el degradado. Si a ustedes les molesta, que yo igualmente les voy a dar una explicación de una clase, la próxima clase va a ser únicamente de las ediciones más específicas, de capas, de transparencias y demás, pero les comunico antes que, por ejemplo, cuando estoy calcando, cuando estemos vectorizando, sí o sí necesitamos entender el tema de las capas. Entonces, yo puedo tocar esta imagen, hacerle un clic, con control 2, yo bloqueé esta capa. Esta capa, aunque la quiera seleccionar, no se puede. Si yo hago una ventana de selección, únicamente selecciona lo que esté arriba de esa capa. Perdón, lo que esté arriba sin bloquear. Si no, en la barra de herramientas de la derecha tenemos la ventana de capas. Le hacemos un clic, yo tengo una capa solamente. Con la flechita de la izquierda le toco y selecciono y y me despliega todas las capas. Cada elemento que yo tenga, sea este trazo de acá, esta imagen, cada elemento de todo el archivo es una capa, es una capa, que es acá abajo, que está dentro de esta capa 1. Yo puedo, por ejemplo, abajo agregarle una capa nueva y dividir, por ejemplo, los elementos de esta página, pasarlos, voy a pasar estos solamente. Voy haciéndole clic con Shift, le hago un clic con Shift mantenido, puedo tocar, arrastrarlos hasta la segunda capa, por ejemplo, y tengo los elementos que yo seleccioné recién en la herramienta de la capa 2. Esta es una capa 1, esta es la capa 2. Puedo agregar la cantidad de capas que yo quiera y, por ejemplo, si le hago doble clic, le cambio el nombre y le puedo poner página, no sé cuánto, 4. Le puedo poner el nombre de la página 5 y listo. Siempre teniendo en cuenta que después, por ejemplo, yo bloqueé esta capa con el control 2, puedo después ir a la herramienta de capas y buscar, yo bloqueé una sola cosa, yo sé que bloqueé una sola cosa, entonces sé que esta capa está bloqueada y que esta capa es esta capa. Después la puedo mover y sé que es esa. Si tengo bloqueadas muchas más cosas, tengo que seleccionarlas y ver qué punto es. Por ejemplo, yo le hago un clic a este trazo, van a ver que la barra de capas está en azul. O sea que lo que yo seleccioné
es esta capa azul. Bueno, ahora también que está arriba de la capa de imagen, que es esta. Yo si no puedo abrir la barra de herramientas y hacerle un clic entre el ojito y la barra del color, le hago un clic y yo bloqueo esa capa a mano. Claramente tardo más, pero si no se acuerdan el comando, pueden ir a la barra de capas, buscar la capa que quieren bloquear, hacerle un clic y se bloquea. Hago otro clic y se desbloquea esa misma capa. Yo la voy a mantener bloqueada para poder seguir editando. No sé dónde está ahora, ahí está. Acá está la segunda parte de los trazos y vamos a hacerle un relleno. Vamos a agregarle el tema de degradado, manteniendo este rectángulo sobre el trazo en el relleno. Le hago un clic, automáticamente eligió la última edición que yo hice de un degradado lineal. Automáticamente cuando hacemos un clic, elige el degradado lineal porque es el último que yo utilicé. Vamos a herramienta de degradado, vamos a poner puntos de vuelta, nos vamos a hacer, por ejemplo, vamos a utilizar el degradado lineal. Yo puedo hacer a mano la rotación del degradado o en esta parte puedo elegir el ángulo que haga esa línea de degradado, únicamente con líneas. Entonces le ponemos la cantidad de grados y listo, o hacerlo, o sea, vamos a un extremo del trazo y podemos rotar esa línea. Podemos hacer seleccionamos el color que queremos, editar, cuentagotas, vamos a poner este color y en el otro extremo este color. Entonces, en este caso, como es un trazo mucho más chiquito, tiene más sentido hacerlo lineal y nada más. Y tenemos estas dos partes de degradado editadas. Podemos hacerlo con todas, teniendo en cuenta que, como se superponen, va a tener, por ejemplo, voy a hacerlo con la pluma, así se puede ver mejor. Se va a poder hacer este trazo de degradado hasta acá, y se corta, y este es un trazo, después esta parte es otro trazo, y cuando se superpongan van a ver que va a tener degradados distintos. Este va a ser un solo trazo porque no está superpuesto con nada, y listo. Esta parte, por ejemplo, es bastante más quilombo porque va a terminar hasta acá, va a tener que terminar hasta acá, y estas esquinas no se pueden superponer y van a tener un color completamente distinto. Entonces, les dejo para que lo puedan practicar. Las ilustraciones que están al costado no son tan difíciles como parecen. Yo las haría igual como para que puedan ver al menos cómo usa la herramienta de pluma y demás. También los que les iba a decir, a mí se me pasó decirles en la clase anterior el tema del texto. Cuando exportamos una imagen, yo les voy a decir la clase siguiente, pero por las dudas, si por ejemplo quieren hacer sobre el trazo, por ejemplo, esto es un texto que yo hice con la herramienta de texto, pero está pasado a curvas. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un trazo acá, complicados, creo que era pulvética, complicados, y este es un texto que es editable, que yo si le hago doble clic lo puedo editar cuantas veces quiera, y el de abajo no, es directamente un trazo, como el trazo que hicimos recién, como el trazo vectorizado o lo que sea, pero la diferencia es que cuando lo mandamos a imprimir, o cuando se lo mandamos a un compañero, a un amigo o a X persona, si yo no tengo esta misma tipografía, no lo va a poder ver. Yo tengo, por ejemplo, descargado la tipografía Culvética. Ustedes capaz que lo tengan o capaz que no tengan la misma tipografía descargada en su computadora. Entonces, si yo tengo que mandarlo a imprimir o tengo que mandárselo a alguien y tiene que ver la tipografía tal como está, tienen que sí o sí pasarlo a curvas. ¿Cómo se hace? Se puede
o crear contornos, clic derecho, crear contornos, o mayúscula, control y O. Y no, mayúscula, control O. Con el teclado, control, mayúsculas y O, y me lo pasa a curvas. Esto ahora no solamente me funciona para mandarlo a imprimir, sino que lo puedo editar. A mí esta tipografía no me gusta, quiero que la A sea más grande que la C. La estiro y me queda la A distinta a la C. Puedo cambiar y que los rellenos no me gustan, puedo borrar los rellenos internos y borrarlos cada uno, o quiero agregarle y que esta S tenga los bordes, este borde redondeado y este borde redondeado, porque la tipografía me llama, ahora parece un cisne y me gusta más para un logo. Puedo editar cada letra como yo quiera, como si fuera un trazado, o sea, como es un trazado compuesto, un trazado cualquiera. Esto sí o sí me sirve para mandar a imprimir, y que implica que, por ejemplo, yo tengo ahora, estoy en una computadora, pero si tengo que mandar este mismo archivo a otra computadora de mi casa, de donde sea, y no tiene la misma tipografía, no lo va a leer. No lo va a leer implica que no tenga texto, implica que no se pueda leer, que el texto no exista, implica un montón de cosas que si lo tenemos que mandar a imprimir, si lo tenemos que mandar a alguien, es un quilombo, sí o sí se lo manda, se lo pasa a curvas. ¿Qué pasa? Yo lo pasé a curvas, no lo puedo editar. Yo si le hago doble clic es un trazado y punto. Yo cuando le hago doble clic, por ejemplo, van a ver que aparece todo esto en gris, todo en gris. Lo que hace es, cuando le hago doble clic, aísla lo que acabamos de seleccionar. Con la barra de acá arriba tenemos que tocar la flechita de atrás un nivel, la cantidad de veces que me lo solicite, porque es la cantidad de capas que tiene abajo, le hago un clic más y ya estamos todo como antes. Lo que hace es aislar lo que yo haya seleccionado para únicamente editar esto. O sea, le hago doble clic a esto y todas las herramientas de abajo no se seleccionan. Por ejemplo, yo tengo que seleccionar esta tipografía sin tocarla de abajo, la puedo aislar, configurar y cambiar todo lo que tenga que cambiar, sin configurar y sin modificar lo que esté abajo. Pero después, como salgo de acá, o hago un clic afuera de la mesa de trabajo, hago todos los clics que sean necesarios para hasta salir y listo. Pero siempre teniendo en cuenta que aislándola, claramente les habrá pasado de que se ha aislado y no sabían por qué. Si se le hace doble clic a lo que sea, medio que lo aísla y no podemos configurar nada de todo lo que está alrededor. Así que sí o sí, si tenemos que mandar el archivo o sea, si tienen un archivo con Arial, claramente, no pasa nada, la otra persona va a poder leer Arial, pero si usualmente descargamos tipografías de pares de otras páginas, no lo va a leer. O puedo ver yo y no lo puede ver todo el resto de los compañeros. Así que sí o sí, cuando se manda a imprimir, se pasa curvas. Pero una vez más, control, mayúscula y O. Te consulto, si es un texto, ¿también conviene hacer eso o no? Si es un texto más largo que un Si lo tenés que editar, no. Pero si, por ejemplo, quisiera, a mí me pasa, yo tengo que hacer algo ahora y todavía no sé usar InDesign, y entonces tengo que hacer, lo voy a hacer en Illustrator porque es lo que mejor manejo, pero lo tengo que mandar a imprimir. Cuando lo mando a imprimir, ¿me conviene pasarlo o no? Cuando es una tipografía que vos descargaste aparte, sí, siempre. Cuando vos usas tipografía que ya viene instalada en la computadora, es que todos lo tenemos. Sí, no, son tipografías descargadas. Sí, son tipografías Entonces, descargadas. por más que sea un texto... Sí o sí. Bien, perfecto. Sí o sí mandar a curvas. Y sí te o puedo sí. hacer otra pregunta más, ya que estás. Todas las Por ejemplo, en un texto, ¿cuál es el máximo de tamaño que debería usar para una tipografía? Como para que no quede tan chico. Yo lo que hice, mi truco de diseño gráfico es hacerme plantillas con los tamaños. Porque yo te puedo decir que nos han recomendado a nosotros, por ejemplo, mandar a imprimir con un mínimo de 14 puntos para texto, por ejemplo, descriptivo, no títulos.
los títulos pueden ser más grandes, pero un mínimo de 14 puntos o 12 puntos, como mucho. Pero depende de cada tipografía. Yo puedo hacer una tipografía con Arial, capaz que me recomiende 14, o con una descargada NN, no se ve Sí, nada. estoy usando una Montserrat, ponele. La Montserrat, usarla con 12. Usarla con 14 como mucho. Más chiquita. O sea, como Bien. mínimo. Como mínimo, claro. Bueno, y después cuando vos decías plantillas, ¿qué haces? ¿Te haces la plantilla, la imprimís y ves cómo queda? ¿Eso me decís? Sí. Yo lo que hice, por ejemplo, con Montserrat, con Arial y con Bebas Neue, me parece que era, Sí. cargué el lorem, viste que automáticamente te hace un texto predictivo. Sí. Le haces un clic y te aparece el lorem ipsum. Copié esto varias veces y a este, por ejemplo, le puse 13, al de abajo le puse 14 y así entre 9 a 18 cada renglón, esta tipografía y lo mismo en, por ejemplo, 9-18, ¿qué es lo que me decís de 9-18? de 9 puntos, o sea, Ah, como que hiciste un texto con todas esas y lo imprimiste para ver cómo quedaba. hice este de 9, el máximo de, sí, 18, 20 ponele, de acá a acá, la misma escala, repetido, este es 9, este es 10, el de abajo es 11, así, lo mismo, lo copié al lado y le puse en vez de regular italic o bold o heavy o lo que sea, y como una plantilla para que después, cuando yo lo mande a imprimir, tenga como un contexto de qué tanto se ve. Ahí Lo va. hice yo con las más conocidas, que yo sé que uso más, pero es mucho más difícil cuando tenés un trabajo más específico que te piden una tipografía, no hace Sí, falta igual más. esta la vengo usando yo, es un trabajo en el que yo elegí esta tipografía, así que. Con Montserrat te conviene hacerlo porque es la más conocida y es recontra útil. Montserrat, yo después, la clase siguiente, les voy a mostrar cómo se descargan las tipografías y cuáles son las páginas más conocidas. O sea, en Google Fonts tenés todas las que son más formales, digamos, las tiene Montserrat, está en la página de Google Fonts, y es la más conocida. Te conviene hacerte una plantilla de esa como para tener un contexto de el tamaño, de cuándo es bold, cuándo es más gruesa, más Sí, finita. sí, yo ya trabajo con Illustrator bastante y tengo por ahí alguna tipografía específica que la Beba esta que dijiste vos, la conozco, la tengo también dentro, tal cual. Sí, sí, sí. Así que sí, les conviene eso. Perfecto, ahora O si sí. no, puedes poner en ver tamaño real y te aparece el tamaño real que va a tener cuando lo imprimas. También, cuando vos haces una línea Illustrator, puedes ponerle el tamaño y te dice qué tamaño tiene. Entonces, yo, por ejemplo, tengo esta hacia acá, le hago una línea al lado. Como este archivo está para imprimir, tiene milímetros o centímetros. Entonces, yo lo tengo en píxeles, ¿te das cuenta? Yo puedo pasarlo de píxeles a centímetros, hago una línea y ves que en la ventana me dice, mide 0,49 centímetros. ¿Cómo Mide, lo pasaste cómo lo pasaste? cuando abrís la regla, Ah, ahí va. control R, me aparece la regla acá, arriba y a la izquierda. Entonces, le hago clic derecho y me aparecen todas las unidades. Antes estaban en píxeles, ahora están en centímetros. Le pongo centímetros y le hago una línea o lo que sea que haga desde ahora, me lo va a medir. Ahí dice 0,49 centímetros, medio centímetro. Si yo, por ejemplo, ahora voy de vuelta, clic derecho, lo paso a milímetros, hago otra línea y me dice casi 5 milímetros. O sea, Sí. medio centímetro. Lo que me costó entender dónde cambiaban los milímetros y eso ahí. Porque aparte es muy difícil cuando ahí lo puedes ver tipo aparte, si no todo toca la regla y toda la regla hace quilombo. No, Desde y la aparte regla, no entiendo nada. Yo, o sea, entiendo, o sea, por ahí sé cómo hacer para poner el cero justo en algún lugar determinado, por sí, Photoshop más que nada, pero cuando quiero medir algo me recostaba medir y saber, o sea, porque tenés que ir a la regla y la regla tiene 20 millones tiene de. un millón de números, sí, 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 sí. O sea, yo puedo desde la esquina arrastrar y yo elegir desde qué lugar, por ejemplo, desde acá me puede medir
desde esta esquina, lo voy a bajar, me voy a decir que desde acá es el 0 y de acá es el 5, no sé cuánto. Pero a mí me es mucho más útil hacer una línea y usarlo como regla, y listo. Sí, ahí va, no lo había pensado nunca así, tal cual. Es como si la uso más como regla que como segmento, porque si hago un segmento uso la pluma, no uso el segmento. Entonces uso el segmento para medir, toco Shift para que siempre sea una línea recta y no me la rote, digamos, y me dice la cantidad de milímetros que tiene y listo. Y decía otra cosa y me olvidé, pero bueno. Perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo haces para hacer la línea y que te marque la medida? Porque yo estoy haciendo un segmento de línea y no me aparece la medida. ¿No te parece nada? No. Ok, si no, depende, ¿qué modelo de Illustrator tenés? ¿Qué programa tenés? Ni ¿Qué idea. año? 2020 me parece. El mío que me parece que es 2020. Lo que automáticamente a mí me aparece por default me aparece el número. Si no, vos podés hacer la línea recta y después en la parte de propiedades, ¿dónde está? ¿Ves? A mí me aparece ancho de 18 milímetros. En la parte de transformar y de propiedades te aparece a la derecha el tamaño que tiene esa línea. Puedes hacer la línea primero y después ver la medida, si no. Ah, genial, genial. Ahí me fijé, tengo 2019. Ahí ¿Será está. por eso? Sí, es que hay muchas boludeces chiquitas que cambian un montón. Desde 2015, por ejemplo, se puede hacer esto de redondear las esquinas o tenés otro orden de herramientas, aunque sean siempre las mismas, porque puedes hacer segmentos y puedes hacer la medida, pero te cambia mucho en dónde está, básicamente. Pero se puede hacer los dos igualmente. También se puede medir con la de 2019. Ah, bien, bien. Gracias. No de nada. ¿Quieren? Yo les mandé al grupo que ya hizo el curso la última actividad. Yo les voy a mandar a ustedes para que si quieren ver el tema, la idea es que el viernes hagamos el proyecto, digamos, que consta con, yo les pedí, les mandé el enunciado, que se los voy a mandar ahora, el viernes vamos a hacer una actividad que yo les solicito un archivo de Illustrator y JPG de la temática que ustedes elijan. Yo les di 3 opciones, son 3 temáticas. Temática de festival de música, temática de un negocio privado o temática libre y pueden elegir la temática que ustedes quieran. Una lámina de arquitectura, un proyecto privado de una tía que ven tortas, lo que más les guste, un afiche A3, perdón, un afiche A3 y un archivo para subir como si fuera una historia de Instagram, 1920 por 1080. Yo les di las herramientas, o sea, les voy a mandar después, con estas 3 temáticas, eligen una temática, me hacen el archivo de Illustrator y el archivo JPG, con estos 2 tamaños, y yo les mandé, por ejemplo, al Festival de Música, les puse el Cosquín Rock, les mandé elementos, loguitos y cositas del Cosquín Rock, como para que puedan tener. Perdón, igualmente, yo les mandé el Cosquín Rock porque elegí uno, pueden elegir otro o pueden usar esos elementos o usar otros. Yo les mandé como para que tengan una identidad de marca, puedan ver la paleta de colores, pueden ver tipografías y demás. Al igual que el negocio privado es Adidas, les mandé el logo de Adidas, les mandé flyer de Adidas, les mandé toda una carpeta de Drive como para que puedan ver la información. Pueden elegir otra marca privada, pueden elegir lo que ustedes quieran. La temática es libre, les di opciones como para que no sea tan abierto y no tengan como qué opción puedo elegir, pero el viernes vamos a hacer esta actividad, ustedes las hacen taza a cada uno en su casa, eligen la temática, eligen, pueden, por ejemplo, en el afiche A3, que diga la fecha, el precio de la entrada al festival y la grilla, pueden inventarse una grilla, pueden ponerla de verdad o la del año que quieran. O pueden, por ejemplo, te invitamos o sea, pueden inventar la información que ustedes quieran. La idea es que puedan, por ejemplo, hacer, vectorizar cosas, puedan usar el cuentagotas, el degradado. Mañana les voy a mostrar la máscara de recorte,
pueden usar la marca de recorte y la idea es que pueden usar todas las herramientas que se puedan en un mismo archivo. En el A3 y en el de la historia. Implica que tengan relación entre sí. No me usen para los King Rock rosa, verde y azul, y en la historia verde, negro y blanco. O sea, tiene que tener una relación porque es la misma marca, es la misma identidad y es un mismo evento, sea para el negocio o sea para el festival o para la temática que ustedes quieran. Yo les doy ahora un pantallazo general para que lo tengan en mente. Igualmente ahora les mando el enunciado, las carpetas de Drive como para que puedan ir pispeando, y esto es para el viernes, si es que lo quieren hacer, claramente no es obligatorio y lo pueden hacer a su tiempo. Yo igualmente les doy el viernes como para que tengan todo el día y me puedan hablar a mí para que yo esté atenta a lo que precisen. Y el día sábado voy a estar viendo los archivos. Si yo les pedí una hoja 3, me manda una hoja 2, les voy a estar comentando, che, mira, pasó esto, capaz que te pasó tal cosa, te puedo ayudar en esto, y les voy a como comentar qué cosas se pueden cambiar y acomodar. Cualquier cosa, me hablan en mi WhatsApp, yo les voy a mandar esto ahora y creo que nada más. Cualquier consulta igualmente me pueden estar hablando ahora acá, las últimas consultitas, si no, ya son más que libres. Bueno, eso nomás. Les pongo por pantalla por las dudas. Ahí estamos. Y nada más, espero que les haya gustado la segunda clase. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Adiós. Chao, gracias.